Vamos a Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7. Y quiero llevarte este pasaje el día de hoy que es un trozón. Es un trozo de esos trozos, de esas paquetes en la Biblia que nos revelan algunas verdades espirituales que debemos siempre considerar con mucho detenimiento. En el caso específico de ahora estamos continuando con la historia de Gedeón y vamos a aprender que todos necesitamos fe, pero el tipo de fe que glorifica a Dios y no glorifica al hombre. No fe en ti mismo, no cree en ti, tú eres lo máximo, el cielo es el límite, ¿verdad? Tú tienes toda la capacidad. No, de hecho lo que vamos a ver en esta ocasión es cómo Dios lleva a Gedeón y lleva al pueblo en la dirección opuesta a tener fe en ellos, y más bien les lleva por un proceso en el cual ellos no entenderían no entendían lo que él estaba haciendo. A veces lo que Dios hace no tiene sentido. No sé si estás de acuerdo conmigo. A veces tú piensas, yo no sé qué está haciendo Dios en esta circunstancia, ¿verdad? Y no tiene sentido para nosotros, pero tiene todo el sentido en la lógica de Dios. No sé cuántos recuerdan, pero hace unos 20 y pico de años el doctor James Dobson escribió este libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Yo te lo recomiendo. El libro se convirtió en un bestseller de la noche a la mañana porque él estaba poniendo el dedo en una llaga. ¿Qué hace Dios a veces? O sea, tú que estás pasando por un momento de crisis, ¿verdad? Y tú dices, yo lo que necesito es más recursos. Pero de repente como que Dios te corta todos los recursos. Tú tienes una circunstancia económica difícil y le dices, Señor, yo tengo una deuda que pagar, y al día siguiente te despiden. Y yo no sé qué está pasando, ¿verdad? Y llegas a la casa y te dice tu esposa, fíjate, mi amor, que se arruinó la refrigeradora, choqué el carro y mi mamá se viene a vivir con nosotros. Entonces tú dices, hey, ¿qué está pasando, verdad? Y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sabes que Dios va a usar a tu suegra para sacarte de la circunstancia, ¿verdad? O sea, a veces lo que Dios hace, desde nuestra perspectiva, no tiene sentido. Y es que la lógica de Dios no es nuestra lógica. No es nuestra lógica. Romanos capítulo 11 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables, una palabra que no usamos, inescrutables sus caminos. Inescrutable quiere decir que no se puede entender. Son tan elevados que nosotros a veces no podemos entenderlos. Es el mismo Dios que dice, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos y mis pensamientos son más altos que los tuyos. Entonces, a veces experimentamos lo que Gedeón y el pueblo experimentó en el pasaje que vamos a estudiar. Y yo te pido que saques tus antenas, porque es muy probable que tú o hayas pasado por esto, o Dios te haga pasar por esto en el futuro cercano. Yo voy a responder dos preguntas esta mañana. ¿Cómo tener la fe que glorifica a Dios y no al hombre? La fe es importante, pero tener fe en la fe no es la clave. Es la fe en Dios y el poder de Dios. ¿Y cómo se asegura Dios que no robemos su gloria? Porque especialmente cuando estamos pasando por una circunstancia difícil y salimos adelante, es muy fácil confiar en nuestra propia capacidad y pensar, yo lo hice, yo soy calidad. Y vas a ver el día de hoy que lo primero que Dios hace en este proceso es que Dios pulveriza. Y fíjate, yo sé que la palabra es dramática, pero yo quería usar la palabra tritura, destroza, quita, deshace, pulveriza el orgullo o la vanidad, o la posibilidad del orgullo o la vanidad de Gedeón y de su pueblo. Jueces capítulo 7, versículo 1, dice así: levantándose pues de mañana Jerobbaal, si tú recuerdas, Jerobbaal es el nuevo nombre de Gedeón. Su nombre quiere decir Baal contiende con él. Su nombre entonces nos recordaba constantemente que Gedeón está en una guerra contra los madianitas y contra el mismísimo diablo, Baal. Dice, levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Arod quiere decir temor. Y tenía el campamento de los madianitas al norte,
más allá del collado de More en el valle. En los próximos minutos yo te voy a llevar a algunos pasajes que nos muestran cuántas personas habían en este ejército que estaba contrario a Israel. Los madianitas eran 135,000 hombres. 135,000 hombres. Te puedes imaginar, es una cantidad increíble. 135,000. Y entonces ahora viene Dios y ha ensamblado un ejército por medio de Gedeón, y este ejército tiene 32,000 personas. Ahora, para ti y para mí, si te pones a pensar, 32,000 para 135,000 no alcanza, ¿verdad? O sea, y aquellos son soldados terribles, y nosotros estamos armando aquí apenas una media revuelta popular. Pero Dios no piensa así. Dice versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Una de las manifestaciones de la vanidad o del orgullo es la autosuficiencia. La autosuficiencia es la creencia de que nosotros somos capaces por nosotros mismos. Y la autosuficiencia es un pecado contra Dios y su gloria. De hecho, es el pecado más contra Dios que existe. Cada vez que tú o que yo tomamos la disposición de creer que las cosas buenas que nos pasan son por nuestra capacidad y sacamos a Dios del cuadro, estamos pecando contra Dios. Dice en Números capítulo 15, versículo 30, que la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ¿qué dice? Ultraja a Jehová. Se ofende a Dios. Dice, y esta persona será cortada de en medio de su pueblo. Por eso lo primero que Dios va a hacer para ganar esta batalla sobre los 135,000 israelitas, es decir, vamos a arreglar las cosas para que estos no puedan manosear mi gloria, para que al final de todo ellos no puedan decir que ellos han sido los responsables. Yo no sé si viste el versículo 2 al final. Dice aquí, y perdón que me ponga, hoy en la mañana voy a decir un par de frases que te van a recordar a tu maestro de idioma nacional de 4º grado que te caía mal. Ok, pero son importantes. Lo primero es que aquí hay una construcción rara desde el punto de vista del castellano, porque dice en el versículo 2 al final dice: no sea que se alabe Israel contra mí. Ok, castellano. ¿Te acuerdas de los verbos reflexivos? Los verbos reflexivos son los que tú haces, la acción la ejecutas tú y la acción la recibes tú. Por ejemplo, ¿cuántos se bañaron hoy en la mañana? Levante la mano. Ok. Si el que está a la par tuya no levantó la mano, hazte un poquito para acá, ¿verdad? O sea, ok. ¿Quién ejecutó la acción? Tú ejecutaste la acción, ¿verdad? A no ser que alguien te haya bañado, pero tú ejecutaste ¿Quién recibió la acción? Tú recibiste la acción, ¿verdad? Esa es la forma, eso es lo que sucede en un verbo reflexivo que regularmente es transitivo también. Pero en este caso, el verbo está puesto como algo reflexivo, pero quien recibe la acción es Dios. Porque mira cómo dice, no sea que se alabe Israel, ¿y qué dice después? Contra mí. El que sale afectado por la acción de los israelitas no son ellos, aunque es reflexivo. Yo me alabo, y cuando yo me alabo, yo menosprecio a Dios. Y ese Dios, yo no quiero que eso pase. Yo te voy a decir algo de soberbia, de arrogancia, de autosuficiencia. No tiene sentido. Todo lo bueno que tú tienes viene de Dios, ¿o no es así? Todo. Si eres inteligente, ¿de dónde sacaste la inteligencia? ¿Qué hiciste para ser inteligente? Nada. ¿Qué hiciste para ser bonita? Hermanas que están aquí que son bonitas. ¿Sabes que hay dos tipos de mujeres? Hay las que tienen el pecado de vanidad, ¿verdad? Porque son bonitas. Y hay algunas que tienen el pecado de imaginación, que se creen bonitas, ¿verdad? Que esas son otras, ¿verdad? Son otras. Pero algunas aquí que dicen: yo soy bonita, ¿verdad? Y entonces te alabas. ¿Qué hiciste para ser bonita? ¿Qué hiciste? Nada. A no ser que hayas dicho: yo fui a un cirujano plástico. Entonces Dios te dio el dinero para ir al cirujano plástico. O sea, al fin y al cabo todo viene de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 4. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido?
Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que vas a ver esta mañana que hace Dios, que es un proceso de quebrantamiento, de pulverizar las posibilidades de que ellos se envanezcan, es porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si algo tenemos que aprender esta mañana es que Dios no comparte su gloria, Él no quiere compartir su gloria. Y cuando nosotros con nuestras manos sucias tocamos su gloria, Dios tiene a veces que hacernos morder el polvo. Por mí, dice Dios, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otros. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, demasiados. Para 135,000, 32,000 son demasiados. Y los mete en un proceso de reducción que desde el punto de vista humano es absurdo. Es absurdo. Mira, versículo 3. Ahora pues dice, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Ahora yo puedo pensar en Gedeón. Si con 32,000 no eran suficientes, con 10,000. Y luego dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y dobló todo el resto del pueblo, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyanse todas las demás gentes, cada uno a su lugar. De 32,000 a 10,000, de 10,000 a 300. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la lógica de Dios, Dios no necesita nuestros recursos como nosotros lo pensamos. Dios no necesita nuestros recursos. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 14, versículo 6, ese pensamiento de Jonatán que le dice a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros. Son solo ellos dos. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No es la cantidad, es Dios el que va a obrar. Él no necesita 32,000. De hecho, los 32,000 si hubieran ganado habrían sentido que capaces nosotros. Los 10,000 habían sentido que capaces nosotros. Pero con los 300 había que decir, era imposible. Es totalmente imposible. Segundo de Crónicas capítulo 14 versículo 11, clamó Asa a Jehová su Dios, Asa un rey, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Yo doy gracias a Dios por la buena salud, y doy gracias a Dios por el trabajo, y doy gracias a Dios por los recursos. Pero si tú estás pasando por una crisis, a veces Dios tiene que llevarte al punto de decir, voy a quitarte el trabajo económicamente. Y es como, no sé cómo, pero Dios no necesita el trabajo para sacarte del lío. A veces tú escuchas a tu médico que te dice, mire, usted tiene cáncer, pero está en los primeros estadios. Entonces tranquilo. Y unas semanas después regresas y te dice, mire, su cáncer ha evolucionado. Entonces está adorando. Y entonces ahora tu cáncer es grado 4. Y dices, ¿qué hago yo en esto? Y piensas, cuando estaba en grado 1 me podía salvar Dios. Ahora que estoy en grado 4, Dios no puede salvarme. Pero eso no es cierto. Dios no necesita la ventaja de las circunstancias. Y a veces en ese momento el médico todavía te dice, ay, mire, su seguro no cubre este tratamiento. ¿Qué está haciendo Dios? Pero en la Biblia vas a encontrar que en repetidas ocasiones los hombres de Dios entendían esto. Entendían que a veces Dios complica las circunstancias para poder glorificarse. Por eso Elías cuando va a pedirle a Dios que haga descender del fuego, le dice a la gente, mojen el sacrificio, agarren este par de bueyes,
pártalos en la mitad y entonces échenle agua para que vean que aunque esté mojado, Dios puede hacer caer fuego del cielo y consumir el sacrificio. Por eso Daniel, cuando Dios le dice, cuando los hombres le dicen, te vamos a llevar presos y oras, él abre las ventanas para que lo vean orar. Por eso Jesús espera 4 días antes de resucitar a Lázaro. Él quería que todo el mundo supiera que él estaba muerto, bien muerto. Por eso David botó la armadura de Saúl cuando iba a enfrentar a Goliat y dice, no, conmigo es suficiente una honda y unas cuantas piedras. Por eso Abraham creyó en esperanza contra esperanza y no se negó a entregar a su hijo en sacrificio. Por eso Pedro pidió caminar sobre el agua. Por eso Pablo temió ir a Jerusalén, no temió ir a Jerusalén. Y por eso Job dijo, he aquí, aunque él me matare, aún si llegáramos a esa conclusión tan terrible, yo en él esperaré. Porque Dios no necesita de nuestras, voy a decir, de nuestros recursos, de nuestras circunstancias. Lo que hace Dios aquí es tremendo. Da 2 pasos. El primer paso está en Deuteronomio 20. Dice, ¿quiénes tienen miedo? Y elimina a los temerosos, negativos y criticones. Porque esos van a apocar el corazón del pueblo. Que se vayan, que se vayan. Y luego dice, se quedan 10,000. Y dice, a esto lo voy a llevar a una prueba estandarizada de capacidad espiritual, ¿verdad? Y hay 2 en el libro de Jueces. Y a estos dice, los voy a poner a agarrar agua. Y los lleva a los 10,000. Y dice, algunos agarraban el agua, ¿verdad? Agarraban el agua y hacían esto. Dice, esto pone eso de un lado. 300 son puestos de lado. Otros lo que hacen es que se agachan completamente al agua y dicen, voy a beber así. Y beben desde abajo. Esos son 9,700. Y los pone del otro lado. ¿Cuáles habrías sido tú? Un hermano me dijo, yo los que agarran así, porque no me puedo agachar así, hermano. Ajá. Ya no doy para agacharme así. Ajá. Pero sabes, hay una diferencia entre los dos. Estos que agarraban el agua y la lamían como un perro, así, estaban atentos. ¿Quieren las palabras salvadoreñas? Buzos, pilas. Ellos estaban en la jugada, estaban viendo, dice Dios, a esos necesito. Los otros no. Los otros estaban ahí con la cabeza metida en el problema, dice, a esos no lo necesito. La palabra bíblica para buzos, para aquellos que están atentos, en el Nuevo Testamento dice que son aquellos que velan. Y Dios va a usar a los que velan. De los 32,000, quedan 300 que velan. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Dice 1 Pedro 5, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y allí, con esos 300 nada más, ahora Dios dice, no se preocupen, yo los voy a salvar y yo les voy a entregar a los madianitas y los demás no son indispensables. Versículo 8 dice que habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, ya vas a ver, vamos a usar las trompetas en unos momentos, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Yo te digo algo, mi hermano. A veces Dios tiene que llevarnos a una situación extrema para que digamos, de plano, fue Dios el que me sacó de esto. No es mi capacidad. Y de 32,000 te hace quedarte con 300. Y Dios te va a sacar de eso. Dice Oseas 1:7, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. No son recursos humanos. Es difícil enseñar esto a una congregación como esta. Aquí hay mucha gente capaz. Yo puedo ver la capacidad tremenda, pero a veces nuestra capacidad es un estorbo para que Dios actúe. Y no tiene sentido cuando Dios nos derriba. No tiene sentido. Pero Dios está haciendo algo, porque si no manoseamos su gloria.
Y Él tiene que llevarnos a ese punto. A veces Dios tiene que asegurarse que no podremos darle el crédito a nadie más que a Él. Por eso, mi hermano, cuando no entiendas lo que Dios está haciendo, no te desesperes. No te desesperes. Porque a veces yo no sé si tú hubieras sido Gedeón y ves irse a los primeros 22,000. Se vayan. Y después 9,700 más. Y solo me quedaron 300. Ahí literalmente, de los 10 que yo tenía, uno se cayó en la nieve, ¿verdad? Y solo me quedaron 300. O sea, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y qué tremendo. Yo puedo pensar, no, vamos a hablar con los de Zabulón. No, tranquilo. Dios le dice, yo te voy a sacar de ahí. Y para eso necesito solo 300. Ahora, ¿cómo encuentras la tranquilidad en una circunstancia? Porque algunos están pasando por un problema así. ¿Cómo encuentras la tranquilidad? Yo creo que la tranquilidad se encuentra en la palabra de Dios. En ir a la palabra de Dios y confiar en las promesas de Dios. Por eso una vez que Él ha pulverizado la vanidad de Gedeón, y a veces pulveriza nuestra vanidad, lo que Dios hace es presentar su verdad. Y aquí vas a ver un milagro, uno de esos milagros únicos. Porque a Dios le interesa que Él entienda y crea la palabra. Porque lo que da sentido a las acciones de Dios es siempre la claridad de su palabra. No es otra cosa, es la Biblia, es la revelación de Dios. Entonces mira qué hace. Dice versículo 9. Porque vas a ver que el problema de Gedeón sigue siendo el miedo. Él tiene miedo. Él ha tenido miedo desde el principio, ¿te acuerdas? Es miedoso, es temeroso. Dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. O sea, es la palabra de Dios. Yo te voy a dar el campamento. Pero para eso tienes que ir allá, donde los enemigos. Y yo puedo pensar en Gedeón. Gedeón ahora solo tiene 300, él no es un hombre muy valiente, y dice, uy, tengo miedo. Entonces Dios conociendo le dice en el versículo 10, y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. Desde la perspectiva humana, siempre es más fácil enfrentar una circunstancia de temor cuando estás acompañado. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, cuando estás solo es un poco más difícil. Sé que aquí hay un montón de hombres valientes, pero de todas maneras, ¿verdad? Si tú estás pasando en la noche por un cementerio, ¿verdad? Y vas solo, es más fácil si pasas con alguien a la par tuya, ¿verdad? Sobre todo si este alguien está vivo. O sea, uno dice, ahí voy más tranquilo, ¿verdad? Pero en el caso de Gedeón, le da fura, y fura va humanamente, pero yo creo que hay una verdad espiritual aquí. No me quiero meter en la profundidad por el tiempo, pero déjame nada más mencionártela. Fura es un cuadro del Espíritu Santo, por varias razones. Porque es un criado. Y en la Biblia los criados siempre son cuadros del Espíritu Santo. Ese es precisamente el papel que el Espíritu Santo juega dentro de la Trinidad. Está a la par nuestra, igual que el Espíritu Santo, ¿verdad? Él va a la par de Gedeón, siendo su paracletos, el que está ahí a la par de él. Le guía a la verdad. Vas a ver que con fura va a la verdad. Por casualidad, fura significa rama o el que da frutos, que es algo que el Espíritu Santo hace. Y entre otras cosas nos capacita y nos da el valor para hacer las cosas para Dios. O sea, el Espíritu Santo dentro de ti te quita el miedo. Te quita el miedo. Porque es Dios ahí dentro de ti. Dice Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, papito, papá, ayúdanos, Padre, no estoy solo. El Espíritu Santo precisamente logra eso. Entonces van con fura, van al campamento. Ahora piensa, son una cantidad increíble de personas. Y lo que van a ir a escuchar, para mí es un milagro estadístico, es la mejor forma de decirlo. Jueces capítulo 8, mira, si das una página adelante, estamos en Jueces capítulo 7, pero Jueces capítulo 8, versículo 10, nos da el tamaño del ejército. Jueces 8:10 dice, y Seba y Salmuna, vamos a llegar a estudiar de ellos en el futuro, pero son madianitas, estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, los madianitas, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Ayúdame con la matemática.
120,000 más 15,000, 135,000, ok. Imagínate 135,000 personas en un valle. Un gentío. Es un gentío. En unos momentos va a decir que era como langostas. De los 135,000 personas que están ahí, Dios va a llevar a Gedeón y a Fura a escuchar la conversación de dos personas, de una pareja de personas que están ahí. Y esta conversación va a revelar la palabra de Dios. Y alguien podría decir, es un milagro. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque cuando me pongo a pensar, la palabra de Dios revelada a nosotros siempre es un milagro. Yo sé que algunos de nosotros vemos esto como un libro normal. Bueno, algunos acá, quizás yo no, pero algunos ven esto como un libro normal. Esto no es un libro normal, este es el libro de Dios. Y este libro dice la Biblia misma que es vivo y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por eso cuando tú vienes acá, el Espíritu Santo, ahí en presencia de Fura, ¿verdad? El Espíritu Santo se revela de una forma más directa. Y algunos salen de aquí diciendo, hey, es que mire lo que dijo era para mí, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu. O tú a veces estás leyendo tu Biblia en la casa y de repente es como que un versículo salta de la página, ¿verdad? Y te agarra de la yugular y uno, quítate, ¿verdad? Pero la palabra es viva, la Biblia es viva. Y siempre que te habla es un milagro. Ahora, aquí vas a ver cómo se hace de una forma milagrosa. Y yo te recuerdo, la revelación de Dios siempre es milagrosa. Piénsalo, siempre es milagrosa. Mira cómo lo hace aquí, versículo 11. Dice, baja ahí al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Langostas, no piensas langostas a la termidor, por favor, ¿verdad? Chacuatetes, diríamos nosotros, ¿verdad? Chapulines. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, entre los 135,000 personas, imagínate. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Ahora, alto. Un sueño raro. ¿Estás de acuerdo? Yo no sé cómo son tus sueños. Mis sueños ahora son muy normales. Muy normales. A veces sueño con algunos de los que están acá. Entonces no son tan normales. Pero mis sueños son normales. Pero yo me acuerdo de una época de mi vida cuando estaba chiquito que mis sueños eran un poco locos. Yo soñaba que estaba en una barca en alta mar, ¿verdad? Y entonces la siguiente escena estaba montado en una gallina gigante. Entonces, y uno dice, ¿qué sueño más? Ese es un sueño raro, loco. Sueña que viene un pan, y dice que es pan de cebada. Y viene un pan de cebada, viene rodando y le cae a la tienda de campaña y bota todo el campamento. Y dice, ¿qué sueño más raro? Y él llega a escuchar ese sueño. Lo más tremendo es que su interlocutor con el que está hablando le dice, yo te lo voy a interpretar. Versículo 14. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Ahí está Gedeón, oyéndolos. Y oye su nombre y su apellido. No sé si te ha pasado a ti alguna vez que estás con un montón de gente y alguien dice tu nombre y apellido. Julio Contreras. Ahí está en medio de los enemigos y de repente dice, ese sueño que tuviste, ese que viene rodando, ese es Gedeón, hijo de Joás. Porque Dios le ha entregado a Gedeón, hijo de Joás, este campamento. ¿Qué es eso? Es la revelación de la palabra de Dios de una forma milagrosa a Gedeón. Un pan es la palabra. Un pan es la palabra. La Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y un pan de cebada es una comida de pobres en particular.
habla de la debilidad de este pan. Es un cuadro de Cristo en nosotros. Y este pasaje específicamente dice que es Gedeón, nombre y apellido. Y Dios confirma, no revela, confirma por medio de un par de, no me gusta la palabra, pero es la mejor forma para explicarlo, por un par de personas impías, lo que él ya le ha dicho de forma clara. ¿Sabes qué nos pasa a nosotros aquí? Dios puede usar lo que sea. Dios usó una burra en el Antiguo Testamento. Por eso cuando alguien me dice a mí, ¿cómo lo usa Dios? Yo pienso, también a la burra, digo yo ahora. Ten mucho cuidado cuando te lo dicen. Pero tú sales de aquí, la Biblia te ha hablado clara, clara. Y vas a la casa y ahí vas a ver, yo no sé, una serie de Netflix, Casa de Papel. Yo no la he visto, pero entonces ahí de repente mencionan algo y lo que dijeron hoy en la iglesia, ¿verdad? Es como, pues sí, es esto. ¿Lo que es Dios tratando con ellos? Dios mostrándole a él que lo que ha dicho es cierto. La clave no es el sueño, la clave es que Dios ya lo había dicho. Esa es la revelación de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Gedeón? Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo? Adoró. Señor, solo con 300 tú nos vas a dar el campamento. Yo no me puedo llevar la gloria. No se puede llevar la gloria del ejército. Solo con 300 tú lo vas a hacer. Y les dice a los 300, mira, levantaos, porque Jehová va a entregar, dice. Ok. Tu profesor de idioma nacional, ¿te acuerdas? Pretérito perfecto del modo indicativo. Ha entregado quiere decir una acción en el pasado que sigue teniendo valor en este momento. Completa. Ya entregó. Y todavía ahora es de nosotros. Ya entregó. Pero no lo ha entregado todavía porque ahí están los madianitas. Sí, pero Dios ya lo hizo. Esa es la fe. La fe es cuando uno dice ya lo hizo. Pero no lo ha hecho, pero ya lo hizo. Dios me ha sanado. Dios me ha sanado. Pero todavía no lo ha hecho. No, como no, ya lo hizo. Dios me ha sacado del lío en el cual estoy, pero todavía estás metido en el lío. Sí, pero ya lo hizo. Esa es la fe. La fe no es decir, yo creo que si se dan todas las circunstancias y tenemos todos los recursos, entonces de una forma lógica Dios lo va a hacer y entonces ahí le voy a creer. Cuando Dios lo haga, entonces le voy a creer. Eso no es fe. Eso es comprobación de lo que Dios ya hace. Pero la fe es lo que está haciendo Gedeón. Gedeón está diciendo, miren, Dios ya lo entregó, ya estuvo. Con lo que Dios dice, Dios lo hace. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Si Dios dijo, lo va a hacer. Yo te desafío, ¿a quién le crees? Porque creo que todos nosotros estamos en la misma posición de Gedeón. Por un lado, tienes a Madián y Baal. Por un lado tienes tus circunstancias, tienes tus situaciones complejas, tienes tu crisis, tienes tu problema que no puedes resolver. Por el otro lado tienes a Dios y las promesas. Las cosas que Dios específicamente te ha dicho. Si te lo revela una burra o te lo revela una persona que no conoce al Señor o te lo revela alguien que está predicando, eso no importa, porque la clave es que está aquí, es la palabra de Dios. Entonces tú tienes las promesas de Dios y tienes que definir a quién le creo. ¿Le creo a las circunstancias que están aquí o le creo a Dios? Y ahí está la fe. La fe que honra a Dios es la que dice, a pesar de las circunstancias, yo creo que lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir. Y puedo decir, Dios no me ha desamparado, Dios no me ha dejado, Dios ya me sacó del lío. Yo te pregunto, ¿qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Y cómo se aplica a tus condiciones imposibles? Cada uno de los que estamos acá tenemos algunas condiciones imposibles. Algunos tienen una circunstancia en la familia imposible, imposible. Y tú me dices, yo no puedo salir de esto. Algunos acá tienen circunstancias en la salud imposibles. Imposibles. Y me dices, pero Dios podría llevarme al cielo por esto. Sí, claro. Y Él tiene su forma de hacer las cosas. Pasó con Melvin esta semana. Algunos aquí tienen una circunstancia financiera imposible. Yo puedo recordar
Yo esta mañana al estar predicando en Miralvalle, en el primero de los cultos, temprano en la mañana, yo pude recordar una ocasión en la cual un hermano estaba atrás y me dice, yo tengo una deuda de más de 1 millón y no hallo cómo hacer. Y a las semanas escucharlo decir, Dios me sacó de ahí. Dios me sacó de ahí cuando yo estaba totalmente quebradísimo. Dios es capaz, pero se trata de que nosotros tomemos la decisión de confiar, de decidir. Gedeón confió. Ahora entiendes lo que Dios estaba haciendo. La reducción es para apretar, ¿verdad? Porque Dios aprieta, Él hace esto. Yo te lo he dicho un montón de ocasiones. Él pone su mano sobre la válvula de presión y gira. Y entonces tú te sientes bajo presión y la gira más. Y tú te sientes más bajo presión y Él la gira un poco más. Y tú dices, Señor, yo lo que necesito es que alivies la presión. Ya no aguanto. ¿Y qué te dice Dios? ¿Cómo no aguantas? ¿Quieres ver? Y hace un poquito más. Y es como, ¡oh! Pero Él tiene razón en lo que está haciendo. Y cuando tú estás listo para decir, Él me ha entregado el campamento. Todavía no lo he hecho, pero lo creo con toda capacidad, con todo mi corazón. Entonces, y solo entonces, Dios interviene y nos da la victoria. Yo creo que Él pulveriza nuestra vanidad, presenta su verdad y entonces premia nuestro valor. Lo que va a hacer Gedeón en los últimos versículos es increíble. Dice el versículo 16. Ahora va a actuar Gedeón. Hasta este momento es Dios el que ha hecho todo, ¿verdad? Y cómo saber, es Dios el que hace lo último. Pero ahora va a entrar Gedeón a funcionar. Solo déjame decirte algo para introducir este último pensamiento. Y hablo con los jóvenes en particular. Porque lo que va a hacer Gedeón es, él se va a exponer. En unos momentos él va a tomar, claramente va a decir, yo estoy con Dios. O sea, y Dios tiene que hacer algo. Y se va a poner, se va a exponer completamente, tomando su posición. Yo quiero animarte, joven, a que hagas lo mismo. Dios nunca avergüenza a aquel que tiene el valor de creerle y actuar en base a esa creencia. Nunca, nunca. Yo tengo ahora 48 años de caminar con el Señor, fíjate. Y yo te lo puedo decir con toda la autoridad, el conocimiento de la vida ahora. Con el conocimiento de la Escritura, pero de la vida también. Dios nunca me ha avergonzado. Nunca. Yo he avergonzado a Dios algunas veces y me avergüenza. Pero cada vez que yo he tomado una posición por el Señor, nunca me ha dejado atrás. Y yo creo que a veces los jóvenes no entienden esto. Y tienen el temor de que si toman una posición firme por Dios, van a salir avergonzados. Nunca, nunca jamás. Lo que va a hacer Gedeón en unos instantes, él va a decir, hey, yo creo en Dios y quiero que todo el mundo sepa que yo creo en Dios. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que eso es lo que hace que Dios se agrade. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, Dios existe y que es galardonador, es premiador de los que le buscan. Si tú estás buscando a Dios y estás confiando en Él, Dios no te va a dejar tirado, créemelo. Él hace varias cosas. Este Gedeón, en primer lugar, ejerce su liderazgo de la forma correcta. Y déjame darte aquí rápidamente, porque no tenemos el tiempo, obviamente, un curso breve, veloz, rápido, conciso, preciso, macizo y sumiso de lo que es el liderazgo. El liderazgo son 4 cosas. Un buen líder hace 4 cosas. Comunica la visión, elabora la estrategia, alinea el corazón de los que están bajo su responsabilidad con la visión y anima a los que están debajo de su responsabilidad de las dificultades. Eso es lo que haces tú como papá. Si eres un papá, eres un buen líder, entonces tú vas a decir a la familia, voy para allá, luego vas a decir, vamos a llegar allá de esta forma, vas a elaborar la estrategia y luego vas a alinear a todos con ese corazón y vas a animarlos cuando estén pasando por momentos de dificultad. Es lo que hace Gedeón. Mira, versículo 15, al medio del versículo, primero él comunica la visión. Levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. O sea, la visión es, vamos a tomar el campamento, pero no se preocupen, Dios no lo va a dar. Luego elabora la estrategia es rara. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones,
dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Qué son teas? Son antorchas. Entonces dice, bueno, vamos a repartir, esta es la estrategia, miren, vamos a agarrar los 300 que tenemos, nos vamos a repartir en 3 escuadrones, 100 en cada uno, y lo único que van a llevar es un cántaro, van a llevar una trompeta y van a llevar una antorcha. Y vamos a rodear el campamento. Y les dijo, ahora viene la parte de alinear el corazón. Yo voy a dar el ejemplo. Miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán contigo y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guarda de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Qué hicieron ellos? Piensa. Aquí está la estrategia. Vamos a rodearlos, vamos a animarnos, van a agarrar cántaros, van a agarrar antorchas, van a agarrar trompetas y nos vamos a repartir. Y cuando yo dé la señal, vamos a romper los cántaros y vamos a dejar que se ilumine y vamos a sonar las trompetas y vamos a gritar y así vamos a ganar. Así vamos a ganar. Pues sí, eso es lo que vamos a hacer, vamos a ganar. Alguien diría, wow, qué estratega, ¿verdad? La estrategia realmente no era la clave aquí. La clave era la promesa. O sea, si él hubiera pasado adelante y le hubiera dicho, miren, vamos a agarrar las trompetas y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos a bailar pomponte, niña pomponte. Ajá. Que es componte realmente. Pues la estrategia no era la clave es que Dios les iba a dar la victoria. Ahora, ¿por qué hace esto de las teas y los cántaros y las trompetas? Fíjate, eso es lo que nosotros los cristianos hacemos ahora. Los cristianos estamos llamados a tocar la trompeta de ese libro de Ezequiel. Cuando tocamos la trompeta, anunciamos el juicio de Dios y permitimos que otras personas conozcan a Cristo. Y la Biblia dice que nosotros estamos llamados a brillar. El libro de Filipenses dice que brillamos como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Solo que para brillar, y lo que si tú te pones a pensar, eso es lo que hubo ahí, luces y sonido. Fue un show de luces y sonido, pensaba yo, ¿verdad? Pero para brillar hay que quebrar el cántaro. ¿Ay, eso qué es? Los cántaros somos nosotros. Nosotros somos, para que la luz brille, hay que quebrar el cántaro, hay que quebrantar el cántaro, no hay otra opción. Todos aquí somos cántaros. Mira a la persona que tienes a la par y calcúlale cuántos galones le caben, ¿verdad? Aquí hay vasitos de barro, cántaros de barro. Por ahí vi un barril de barro, ¿verdad? Más temprano. Sí. Pero somos cántaros. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quiebren los cántaros, brillen. Ok, si tú eras uno de los 300, dices, ok, ahí voy, agarro la trompeta, agarro el cántaro, le meto la antorcha, enciendo la antorcha, la quiebro, luz, trompeta. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Dice el versículo 21. Dice, estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Esta es la cosa más difícil de todo lo que hemos estudiado esta mañana. Cuando has hecho lo que Dios te pide hacer, sonar la trompeta, quebrar el cántaro y brillar, tienes que esperar. Hay que esperar a Dios. Porque esto se trata de la victoria de Dios, no de tu victoria. Esa es la cosa más difícil. La Biblia dice en Salmos capítulo 46, estar quietos
Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmos capítulo 27 dice, aguarda a Jehová. No dice espera en Jehová, aguarda a Jehová. Dios tiene que aparecerse. Esfuérzate, llénate de fuerzas y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ya hiciste lo que te tocaba hacer y ahora Dios tiene que intervenir. Ahí Dios se lleva la gloria, no un minuto antes. Todo lo que ha pasado es con ese propósito, de establecer la escena para que Dios brille, porque Dios no comparte su gloria con otros. Nunca quiere, nunca lo va a hacer. Pero cuando es el momento de actuar, Dios actúa y uno puede experimentar el poder de Dios. Nunca experimentamos el poder de Dios cuando queremos manosear su gloria. Nunca. Imposible. ¿Qué pasa en los siguientes versículos? Versículo 21 a la mitad. Entonces todo el ejército de los madianitas, echó a correr dando gritos y huyendo. ¿Por las luces y las trompetas? No, por Dios. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Bet-Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del río. Y Dios ganó. No se necesitan los recursos, se necesita tener a Dios. Dice Jeremías, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Es este pasaje. Y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Esa noche murieron 120,000 personas. Ponte a pensar lo que es eso, en una noche. En nuestro país hubo una guerra de 12 años y murieron 75,000 personas y fue espantoso. En el momento más difícil de nuestro país, cuando los asesinatos estaban por las nubes, tuvimos 36 o 38 personas muertas en un día y era espantoso. Ahí murieron 120,000 personas en una noche. Y Dios lo hizo. Es la victoria, probablemente la victoria más grande de Israel en el Antiguo Testamento. Y Dios lo hizo. Entonces, Gedeón entendió la lección. Dios no nos necesita. No debemos robar su gloria. Él es suficiente. A veces lo que Dios hace no tiene sentido. Y es porque Él está colocando todos los elementos en la escena para que Él pueda glorificarse. Saca tus manos, hermano, y espera a Dios. Haz lo que te toca a ti. Haz lo que te toca. Suena la trompeta, quiebra el cántaro, brilla. Pero Dios tiene que obrar. Esto es el mensaje de la Biblia. Es el mensaje de la Biblia para todos. Algunas veces pensamos que tiene que ver con la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo entendemos, pero después pensamos, pero el resto de la vida, sí, ¿verdad? Ahí me puedo gloriar. Y la respuesta es no, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que la gloria no sea de nosotros, sea de Dios. A veces
Lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros, pero tiene todo el sentido del mundo desde la perspectiva del mundo espiritual. Yo no sé qué estás pasando, pero considera, quizás Dios está pulverizando tu vanidad. Quizás por ahí está comenzando. Quizás debes ir a la verdad de la palabra y encontrar las promesas para tu consuelo. Y cuando estés listo, Él va a premiar tu valor. De sonar la trompeta, romper el cántaro, brillar. Y la victoria de Él es increíble. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, gracias por este trozo que nos dejas, por lo menos superficialmente, rascar, Señor, esta mañana. Y Señor, nosotros a veces no te entendemos, Señor. Y a veces no quisiéramos que obraras como obras. Pero el día de hoy reconocemos que tú eres Dios, nosotros no somos. Y que tú tienes razón, nosotros no la tenemos. Glorifícate entre nosotros. Y con la cabeza agachada, los ojos cerrados, yo hago dos invitaciones. Una tiene que ver con creyentes. Tú eres un cristiano que a veces quizás hasta has dudado de Dios. No has entendido lo que está haciendo. El día de hoy dice: Señor, yo estoy dispuesto a someterme. Si mi orgullo, mi autosuficiencia se interpone en tu camino, Señor, yo quiero que desaparezca. No quiero ofenderte. Haz lo que tengas que hacer. Pero tal vez estás aquí sin Jesús y esta mañana le dices al Señor: yo quiero entregarte mi vida, Señor. Entonces dile esto. Dile, te abro la puerta de mi corazón, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Señor, perdóname, aunque no me lo merezco, porque te he sacado de mi vida. No te he dejado entrar. Ahora te entrego todo lo que soy. Sálvame y cámbiame. Te lo digo en el nombre de Jesús. Y con la cabeza agachada, los ojos cerrados, si acabas de orar esto, si tú acabas de decirle al Señor: te entrego mi vida, ahí donde estás, indícalo levantando tu mano.